Escuchando ahí a los familiares de las víctimas reclamar y evidentemente sentir que esta decisión del Tribunal Constitucional no les hace justicia. Es la posición de los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, pero nuevamente recurrimos a alguien que entiende realmente el derecho para poder tratar de dilucidar o de entender mejor, más allá, por supuesto, de los sentimientos que uno pueda tener, de la posición subjetiva que uno pueda tener sobre el papel que cumplió Alberto Fujimori, ir estrictamente al tema legal. Beatriz Ramírez, constitucionalista, se encuentra con nosotros y la pregunta, Beatriz, luego de agradecerle su presencia en el programa es, ¿el país, el Perú, en tanto Estado peruano, ha desacatado una orden de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más aún después de conocer el comunicado que ha emitido esta misma noche? Veremos, Mávila, mañana. Buenas noches. Hola, buenas noches. Porque la pelota está en la cancha del Ejecutivo, como decíamos el viernes pasado. ¿Del Ejecutivo o del TC? Del Ejecutivo, porque estamos en el mismo escenario, Mávila, para quienes te siguen, que en el 2022. En el 2022, para quienes te siguen, teníamos una sentencia del TC y lo mismo que acaba de pasar ahora, una resolución de medidas provisionales de la Corte Interamericana que le dijo, hey, Estado peruano, dame información y mientras tanto no ejecutes la resolución del TC que le da go o le da oca al indulto que te dice procede a liberar al expresidente Fujimori. Estamos literalmente, Mávila, como en marzo del 2022, solo que más de un año y medio después. Es decir, esto ahorita en la cancha de quién está, en la cancha del Ejecutivo, en concreto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y veremos mañana si el Ejecutivo decide, como en el 2022, esperar ¿qué es lo que va a decir la Corte o no? El Ejecutivo ha trascendido que lo que se conoce tras la reunión entre el ministro de Justicia y la presidenta Dina Boluarte es que acatarían el fallo del Tribunal Constitucional. Hasta que hace 10 minutos acaba de salir una resolución de medidas provisionales de la Corte Interamericana de la cual tú acabas de dar cuenta. ¿Quién representa al Estado? ¿El Ministerio de Justicia, el procurador del Ministerio de Justicia? La Procuraduría Supranacional, que está adscrita actualmente todo el sistema de Procuradurías al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Así que esto más claro no puede estar en la cancha del Ejecutivo. Veremos si el Ejecutivo, así como en marzo y abril del 2022, ese Ejecutivo decidió priorizar las obligaciones internacionales del Estado peruano, aún a costa de una sentencia del TC, veremos qué hace el Ejecutivo actual. Claro, que es lo que decía el doctor Nakazaki, que fue durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Año 2022. Ahora, pongámonos en los dos escenarios. Escenario número 1, el Estado peruano dice, de acuerdo, no se proceda a la liberación de Fujimori. Ahí hay un desacato al Tribunal Constitucional. ¿Cómo queda la figura legal al interior de nuestro país? Estaríamos en la misma situación, Mávila. ¿Se repetiría lo que ocurrió? En vez de ir viaje al futuro, estaríamos viaje al pasado, porque estaríamos esperando nuevamente alguna nueva acción, solamente para que quienes te siguen lo sepan. Hay una nueva acción de habeas corpus que se ha tramitado acá en Lima por 10 ciudadanos, ha sido declarada improcedente, ya ha subido a sala constitucional que lo ha declarado improcedente y esa ya está en recurso de agravio para que el tribunal resuelva. Es decir, probablemente si no se cumpliera esta decisión, el Tribunal Constitucional tendrá oportunidad nuevamente para pronunciarse sobre el tema del indulto en otro proceso de habeas corpus ya no iniciado en Ica, sino iniciado acá en la Corte Superior de Justicia de Lima. Y el escenario 2, ¿qué pasa si el Ejecutivo, en este caso, y a diferencia de lo que ocurrió en tiempos de Pedro Castillo, dice el Tribunal Constitucional tiene competencia, el Estado peruano respalda la decisión del máximo intérprete de la Carta Magna de este país? En ese supuesto, Mávila, lo que va a pasar es que procederemos a ver la liberación del expresidente Alberto Fujimori, pero en los años siguientes vamos a tener todos los procesos de supervisión, de cumplimiento de sentencias, sería incumplimiento de la sentencia, Barrios Altos y La Cantuta, y en algún momento, no será ahora con este gobierno, pero en algún siguiente gobierno, en muchos años, terminaremos, digamos, pagando los costos de no haber cumplido en este extremo una resolución de medidas provisionales, ¿no? ¿Cuál sería la posición en ese caso o en qué situación quedarían los magistrados que han firmado hoy para disponer la liberación del señor Fujimori? Yo creo que en su oportunidad, cuando ya el tiempo pase, porque claramente este contexto no es, se podría evaluar, pero eso dependerá del Congreso del futuro, que no sabremos cuál será, una posible infracción a la Constitución. ¿Por qué? Porque estos magistrados están tomando un criterio jurisdiccional, digamos, que interpreta de cierta manera, polémica, digamos,
la forma en que se relaciona el derecho interno con el derecho internacional. Y eso supone interpretar varios artículos de la Constitución, el 55, la cuarta disposición final y transitoria, además de un artículo que es el 8º, el título preliminar del Código Procesal Constitucional. Es decir, han hecho una decisión que podemos decir es por lo menos debatible para ser, digamos, sumamente amplias y generosas con el análisis, ¿no? Entonces, hoy día no, claramente hoy día no, pero en un futuro podrían estar sujetos, si es que un próximo Congreso lo habilita, a un procedimiento de infracción constitucional. Dependería en cualquier caso de la voluntad política. Ya... Como siempre, como todos los procedimientos de índole y de carácter político, todos dependen de la conformación de votos del Congreso. Y en ese escenario, ¿cómo queda el Perú ante la OEA? Yo creo que es interesante pensar cómo nuestra presidenta ha gastado muchas de sus energías viajando al extranjero para tratar de transmitir una cierta idea sobre su gobierno, su presidencia. Entonces, bueno, desacatar una decisión de la Corte Interamericana en supervisión de cumplimiento, bueno, supone un costo, si es que esa va a ser la decisión del Ejecutivo que su presidencia tendrá que asumir, ¿Y ¿no? qué consecuencias podría tener para la imagen del gobierno actual? Por ejemplo, eso. ¿Se le podrían cerrar algún tipo de puertas, el acceso a la OCDE, por ejemplo? Se está mencionando el tema de la garantía jurídica que se exige para atraer inversiones. No sé, ¿qué medidas se podrían disponer en contra del país? Si es que se podría disponer alguna medida o afectación. En el derecho internacional de los derechos humanos no vamos a ver medidas, digamos, de fuerza, ¿no? Pero lo que sí vamos a ver es que la imagen, el prestigio internacional del país se ve dañado porque, un poco para darnos idea, ¿qué estados no cumplen hoy en día las decisiones de la Corte Interamericana? Nicaragua, Honduras, Venezuela, que inclusive se han retirado de la competencia contenciosa. Entonces, pero ese no sería el caso del Perú. El Perú no se retira de la competencia. Y se ha citado a lo largo del día algunos especialistas, el doctor Carlos Caro, entre ellos, ha citado un caso anterior en Argentina. El caso Fontevecchia. Exacto. Y que en este caso Argentina, por ejemplo, no quedó al margen de la Corte, de la jurisdicción del sistema interamericano, pero tampoco accedió ni obedeció como ocurre en este caso, o podría ocurrir en caso se liberara Fujimori. Creo que esa cita hay que darla completa. O sea, el caso Fontevecchia no solo terminó con la sentencia en el caso Fontevecchia, sino con la supervisión de cumplimiento del caso Fontevecchia. Para quienes seguimos un poquito más el derecho internacional, este año se ha dictado la supervisión del caso Fontevecchia. ¿Ya? Fontevecchia eran dos periodistas a los que los condenaron por difamación, por investigar una supuesta relación extramatrimonial, un expresidente argentino, Menem. Entonces, a estos los condenaron y les ordenaron pagar una reparación. ¿Qué ordenó la Corte Interamericana? Protección a los periodistas y que se dejara sin efecto esa sentencia. ¿Qué dijo la Suprema Argentina? La Suprema Argentina dijo, yo no puedo dejar sin efecto mi propia sentencia, el Estado tiene que ver cómo les paga. ¿Qué se ha dilucidado este año, más de una década después? ¿Cómo se va a hacer el pago de la reparación de estos periodistas que tuvieron que haber pagado indebidamente en virtud de este fallo? Es decir, el Estado argentino, no a través del Poder Judicial, pero a través de su Ejecutivo se está haciendo cargo de la sentencia. No es tan exacto que los Estados no cumplen. El Poder Judicial lo que le dijo es, yo no puedo revertir mi fallo, pero el Ejecutivo dijo, ya, ok, yo me hago cargo, estoy sacando este decreto, vamos a proceder a pagar lo que se tendría que devolver, de acuerdo a lo que tú has dicho, Corte, a estos periodistas. ¿Y algo así o parecido podría ocurrir por parte del Estado? Es lo que tuvimos en el 2022. Por ejemplo, el tema de la reparación civil. ¿Podría el Estado peruano decir, ok, vamos a, en clara supervisión del cumplimiento de esa sentencia, porque se dice que él ya cumplió una parte de la condena en Barrios Altos y Cantuta, pero que ha incumplido, por ejemplo, con el pago de la reparación civil? ¿Podría haber una solución intermedia? Yo creería que la solución intermedia vendría más bien porque el Ejecutivo analice no cumplir la sentencia del TC, como en el 2022, y más bien decir, Corte, te voy a hacer caso a ti. Es decir, que el Ejecutivo, que también representa al Estado, diga, bueno, el TC no va a cambiar de posición,
pero yo que represento al Estado, sí señalo que hay cosas que hay que evaluar. ¿Por qué? Porque el problema con el indulto, y quizás esto alguna gente lo olvida, el indulto del 2017 lo que se le reprocha desde la Corte Interamericana es que fue un canje de votos políticos, sí, como el que estamos viendo ahora con la fiscal de la Nación, que ha pasado un poco desapercibido. Entonces, lo que la Corte dice es, el problema no es solamente el pago de la reparación civil, es decir, no es la plata. El problema es que el día que tú das un indulto, el indulto tiene que ser porque la persona está mal de salud y además no tienes otra medida, por ejemplo, arresto domiciliario que le puedas dar, y además la persona ha pagado, ha pedido perdón, además. Pero lo que no debería hacer es que das indultos por canje de votos. Ahora, la solución para muchos es presentar una solicitud de indulto nueva. Tal cual. Yo estoy completamente de acuerdo y hasta ahora yo no entiendo por qué la defensa, si considera que la salud del expresidente se ha resquebrajado más, del 2019 al 2023 ha pasado una pandemia y tantas personas que han fallecido en nuestro país, más de 5 años. Si en 5 años realmente la situación del expresidente se ha deteriorado y hoy día un indulto humanitario calificado por una junta médica imparcial, independiente, es lo que correspondiera con los estándares, correspondería dárselo. Pero ¿por qué esta negativa a hacer una evaluación actual, independiente hoy y tratar de revivir lo pasado? Porque, como te decía al inicio, no estamos haciendo viajes al futuro, sino estamos haciendo viajes al pasado continuamente. De acuerdo. Bueno, tema bien complicado. Vamos a esperar qué es lo que ocurre porque, caramba, acá hay todavía mucho por aclarar y por conocer, reacciones que todavía no tenemos muy claras. Las del Ejecutivo. Las del Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Porque hubo un pronunciamiento, se conoció de esta reunión, pero, sin embargo, el escenario ha cambiado a raíz del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, gracias por estar con nosotros, Beatriz, esta noche, siempre tratándonos de explicar, pero complicado a su vez de entender y de dar una respuesta para nuestros televidentes enmarcada claramente en los aspectos legales y no políticos o subjetivos de lo que supone pronunciarse sobre la figura de Alberto Fujimori. Solamente para comentar, antes de ir a